Hoy te damos la bienvenida nuevamente a este espacio de palabras que dan vida. Esperamos juntos estudiar la palabra y traer una buena enseñanza para nuestra vida. Para ti y para mí, que necesitamos mucho escuchar las palabras de Dios y entenderlas como realmente nuestro Dios y nuestro Señor quiere que las entendamos en su sentido original. El apóstol Pedro decía en una de sus cartas que la palabra de Dios, hablando de la profecía, no es de particular interpretación. O sea, no es como yo creo, como yo pienso, sino es como realmente Dios quiere que la entendamos. El apóstol Pablo a veces es uno de los apóstoles que en su mensaje quería dar algo y nosotros a veces lo tergiversamos, ¿sí? Le damos un sentido equivocado a lo que realmente Pablo quiso decir. Por eso tenemos que ver el contexto de todo lo que Pablo era, lo que Pablo decía, cómo fue que creyó, a qué pueblo perteneció, y de ahí nosotros, Dios nos va a ayudar con su espíritu a poder entender lo que Pablo quería decir. En su mensaje, el apóstol Pablo tenía cierto que ese mensaje era para todos, no solo para los judíos. O sea, este mensaje era para los no judíos, eran los gentiles. Esa era la encomienda que nuestro Señor le dio. Pablo decía, todos pueden ser parte del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Israel que Dios escogió desde un principio. El problema que Pablo está atacando aquí en su mensaje es que la tradición judía, fíjate, la tradición judía impide que los demás entren. Y Yeshua, nuestro Señor Jesús, lo decía cuando Él estuvo aquí en la tierra, le decía a los líderes religiosos, ustedes no entran ni dejan entrar. También decía en Mateo capítulo 23, ahí dice, ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. O sea, los líderes religiosos no entran ni dejan entrar. Eso es lo más grave del asunto. Y Pablo, en su mensaje, es lo que quiere que quede bien claro. Pablo expresa que solo escuchando a Jesús, aprendiendo y explicando qué es lo que él quiere hacer, que no fue una revelación de él. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y capítulo 2, dice Pablo, me asombra que tan pronto se pasen a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, el problema es que están escuchando a otros que los están confundiendo. O sea, estoy aquí parafraseando lo que dice el capítulo 1. Si alguien viene con otro evangelio que hemos anunciado, no le crean, dice Pablo. Y dice Pablo a estos que traen otro mensaje diferente o que distorsionan el mensaje, que Dios los castigue. O sea, es algo muy grave cambiar, las palabras que nuestro Dios y Señor inspiró en Pablo. Y dice Pablo, no importa que sea un ángel. O sea, fíjate, dice, no importa que venga un ángel o que uno de nosotros venga, no le crean. Este evangelio, dice Pablo, no me lo contó ningún ser humano, lo recibí de Jesús mismo. Y dice Pablo, fíjense, atacando el problema del judaísmo, Pablo se pone como ejemplo. En el judaísmo yo era el más celoso. ¿De qué era celoso Pablo? De sus tradiciones, de eso que él mismo está atacando ahora. Él era uno de los que decía, no, el que quieren ser parte del pueblo tiene que pasar por esta serie de reglas. Y Pablo dice, no, no es así. Ya Jesús me explicó que no era así y yo le creí. En el capítulo 2 de Gálatas dice, después de 14 años,
subía a Jerusalén. ¿Quién subió? Pablo, Bernabé y Tito. Y dice que se reúnen con los miembros de la comunidad y con algunos apóstoles para decirles el mensaje que está compartiendo con los gentiles. O sea, Pablo se reúne con los que habían creído antes, con los que convivieron con Jesús, con los que recibieron la enseñanza antes que él. Pablo quiere estar seguro de lo que habla y hace está bien. Fíjate con quién se reúne. Y luego, mismo Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, dice así: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Pablo se reúne con los apóstoles porque recibieron el mensaje de Jesús. ¿Quién le podía decir a Pablo en ese entonces si lo que estaba haciendo estaba bien o mal? Él quería saber, dice la versión antigua, quiero saber si estoy corriendo bien, quiero ver si estoy haciendo bien las cosas. Entonces, viendo todo este contexto del mensaje de Pablo, entonces dice, el mensaje de los profetas, de los apóstoles y de Jesús concuerdan, coinciden. No es un mensaje diferente, fíjate, ¿sí? ¿De qué hablaban los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús? ¿Y qué es lo que ahora va a estar hablando Pablo? Sobre el arrepentimiento, sobre volver a Dios y de obedecer a Dios por medio de sus mandamientos. Entonces el mensaje de Pablo es diferente al de los profetas. El mensaje de Pablo es diferente a los de los apóstoles. El mensaje es diferente al del mismo Jesús. No. Entonces a veces, ¿por qué queremos cambiar el mensaje de Pablo? Y parece que Pablo dice algo y Jesús dice otra cosa. Habíamos estado estudiando que Jesús dice, la ley está vigente, ¿sí? Y eso espero que nos haya quedado claro. Habíamos estado también viendo que a veces hay textos mal interpretados, ¿sí? De lo que Pablo dijo. Uno de ellos dijimos, y que nuestro hermano el miércoles pasado nos dio una enseñanza de esto. Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí el malentendido o la distorsión es que dicen que lo que quedó clavado en la cruz fueron los mandamientos de Dios. Fue la ley de Dios dada por medio de Moisés, conocida como la ley de Moisés, que no es de Moisés, que es de Dios. Vamos a ver aquí varios aspectos. Cuando dice ahí que borró, está ahí una palabra en griego que es exaleifo, que es frotar para borrar. O sea, ¿qué hizo Jesús? Frotó esa acta de decretos, es decir, para eliminarla borrándola. ¿Y sabes cómo la iba a borrar? Desde el principio. ¿Con qué la borró? Con su sacrificio, con su sangre derramada en ese madero. ¿Y qué borró? La palabra ahí para decreto es dogma. Ah, qué interesante que sea la palabra dogma, que es un decreto, un documento legal. ¿Qué crees que era lo que decía ahí? Que Jesús David, o sea yo, era culpable. Y ahí puedes imaginarte el decreto que ahí estaba escrito diciendo tu nombre y por haber desobedecido a Dios, éramos culpables. Entonces, ¿qué fue lo que quedó clavado en la cruz? El documento que decía culpable, no la ley. La ley ahí está y seguirá estando.
¿Te arrepientas o no te arrepientas? ¿Me arrepienta o no me arrepienta? Ahí la ley sigue estando. Nadie la puede quitar. ¿Qué fue lo que quedó clavado en la cruz? Una vez más, ese decreto que decía, soy culpable. La sentencia fue la que se borró. ¿Y sabes desde cuándo? Desde el día que tú y yo le dijimos a nuestro Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, te acepto y doy mi corazón para que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Decía también Pablo, desde ese día que tú y yo dijimos eso y que se quitó el decreto de culpable, nueva criatura soy. Ya no soy aquel pecador, ya no soy aquel borracho, ya no soy aquel mentiroso, ya no soy aquel ratero, y agrégale todo lo que eres. Porque Jesús, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, fui perdonado. ¿Qué fue lo que recibí de ahí? Hay una palabra que a veces no manejamos mucho, que es un indulto. Sabes que por decir aquí donde vivo, en México, en Coahuila, hace muchos años escuché que el gobernador iba a estar dando indultos. Y dije, ¿qué es un indulto? Bueno, me puse a investigar para decírtelo así más claro. ¿Qué es un indulto? Es una medida de gracia. Es una medida de gracia otorgada por una autoridad competente que perdona total o parcialmente la pena de un condenado. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos una medida de gracia. Porque ¿qué tuviste que hacer? Pues solamente creer, ¿verdad? No había ningún mérito. ¿Qué fue lo que la ley me dijo? Soy culpable. Y ahí estuvo un decreto. Pero la ley ahí sigue como ya lo dije, y esa gracia perdonó mi pecado. Ahora la pregunta, ¿fue total o parcial? ¿Cuál era la intención de Dios a mandar a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí? ¿Perdonar total o parcialmente? La idea de Dios es que fuéramos perdonados totalmente. ¿De quién depende que ese perdón siga ahí total? Que tú sigas siendo fiel a esa gracia que fue recibida por nosotros. Luego el libro de Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí viene el examen que tú y yo tenemos que hacer. ¿De veras no hay ninguna condenación? O sea, ¿realmente soy una nueva criatura? ¿Ya todo eso quedó atrás? Esa es la idea de Dios. ¿Cuál es la idea tuya? ¿Seguir viviendo en pecado? ¿O seguir viviendo de acuerdo a esa gracia o ese indulto que recibiste de parte de Dios? El indulto asume que la persona cometió la infracción. Ese es el primer paso. Hoy me equivoqué. Reconozco mi culpabilidad. Y hay una de sentencia dictada. El objetivo es eximir el castigo. El indulto generalmente no exime al responsable de pagar indemnizaciones o reparaciones o daños. Eso es lo que dice el diccionario, que es un indulto. Y después de haber recibido esta gracia del perdón, pero te das cuenta que te equivocaste con mucha gente, ¿ahora qué nos toca hacer? ¿Ahora qué me toca hacer a mí? Ahí en el libro de Lucas capítulo 3, verso 8 dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Después de ese indulto, tú y yo tenemos que demostrarle al mundo que soy nueva criatura. Mismo Juan, el apóstol Juan, decía que si amamos a Jesús,
guardemos sus mandamientos. Esta es la manera que vamos a amar. ¿Qué va a hacer la ley? Ahora no solo va a decir que soy culpable, porque ya fui perdonado. Ahora la ley me va a decir, cuando yo guardo los mandamientos, va a demostrar a los que viven alrededor mío que soy alguien diferente, que no vivo conforme a los lineamientos de este mundo, sino que vivo conforme a los lineamientos de Dios. Dios permita que así sea. El mismo verso de Colosenses 2:14, pero ahora quiero leerlo en esta versión, que es palabra Dios para todos. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Otra vez, ¿qué fue lo que clavó Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz? La cuenta que debíamos. ¿Y sabes qué está diciendo Dios? Todavía está dando oportunidad para aquel que no se ha acercado a Dios y no ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Quiero perdonar tu deuda. En el libro de Isaías, capítulo 1, después de que Dios le da una regañada al pueblo por medio del profeta, le dice, dice, ya los he castigado tanto y ustedes no entienden. Pero ¿saben qué? Vamos a arreglar este asunto. Vamos a ponernos de acuerdo. Mira, la intención de Dios es que tú y yo vivamos conforme a sus mandamientos, cumplamos sus propósitos en nuestra vida y lleguemos a vivir eternamente. Que el premio de Dios llegue a nosotros. Así que gracias a Dios que borró esa deuda y quedó clavada ahí en la cruz. Cada vez que tú y yo recordemos el sacrificio hecho por Jesús, por ti y por mí, también mira esa cuenta cancelada. Mira que ahí en ese lugar, lo que yo iba a pagar, lo pagó Él. Y pidámosle al Eterno no fallar jamás, que nos dé fuerza para seguir caminando. Y también para seguir entendiendo lo que Dios dejó escrito para bien tuyo y bien mío. Que el eterno Dios de Israel te bendiga. Shalom, shalom.